Buenas tardes, muchachos. En este video vamos a estudiar el movimiento de proyectiles. Consideremos una partícula inicialmente en el origen. Se le aplica una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo de elevación phi sub 0 respecto al eje horizontal. Va a tener la velocidad inicial dos componentes, una componente en X, una componente en Y. Las velocidades en función del ángulo phi sub 0, la componente en X es v sub 0 coseno de phi sub 0 y la componente en Y es v sub 0 por el seno del ángulo phi sub 0. Debido al ángulo de elevación, la trayectoria descrita por la partícula va a ser una parábola. En cualquier instante, la partícula posee una velocidad. Observamos que tiene dos componentes en X y en Y. En el punto máximo solo tiene componente en X. En cualquier otro punto tendrá componente en X y Y. Hay una fotografía que aparece en la mayoría de libros. Es un experimento en el cual en este punto se suelta una bola y simultáneamente se lanza otra con una velocidad inicial en X, una velocidad horizontal. La gráfica es esta. Al observar, es una gráfica, una fotografía estroboscópica, hay intervalos iguales de tiempo, de tal manera que la bola que cae se encuentra en esta posición para un tiempo determinado y la bola que se lanzó horizontalmente se encuentra a la misma altura. En otro tiempo después, la bola que cae está acá y observamos que la bola que fue lanzada horizontalmente está a la misma altura. Y así sucesivamente. Las dos bolas se encuentran o se están desplazando de igual manera. No afecta el movimiento en X sobre el movimiento vertical. Si trazamos una cuadrícula acá, vemos que el desplazamiento en X de esta bola de acá es igual. El tiempo es el mismo y el intervalo o la distancia recorrida es la misma. Quiere decir que a lo largo del eje X el movimiento es con velocidad constante. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Las ecuaciones tenemos que posición final es posición inicial más velocidad por tiempo. Como está ubicada desde el origen, la posición inicial, pues 0. Habíamos visto que la componente inicial en X es v sub 0 por el coseno del ángulo phi. Y el movimiento en Y se trata de un movimiento de caída libre. Las ecuaciones tenemos la velocidad final es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Observando el eje Y hemos asumido positivo hacia arriba, acá tendríamos que colocar un signo menos. Hay que tener presente eso. Y la ecuación para la altura, Y es igual a Y sub 0 más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio G t cuadrado. La posición inicial es 0. Y la componente inicial de la velocidad en Y es v sub 0 seno del ángulo phi. Tenemos dos movimientos independientes, un movimiento a lo largo del eje X, un movimiento a lo largo del eje Y. De acuerdo a esta gráfica, a esta fotografía, no hay una influencia de la componente horizontal sobre el movimiento vertical. Podemos analizarlo entonces separadamente. Para una velocidad v cualquiera, supongamos esta instante, tenemos la velocidad hacia arriba y va a formar un ángulo phi respecto al eje X. Esa velocidad tiene una componente en X
como es velocidad constante, va a ser igual que la velocidad inicial en X. Y tiene una componente en Y. De estas ecuaciones podemos encontrar cuáles son las velocidades. Conociendo la magnitud de la velocidad en X y en Y, la magnitud de la velocidad B va a ser la raíz cuadrada de bx cuadrado más by al cuadrado. Y la dirección, el ángulo φ, la tangente de ese ángulo φ es la componente vertical entre la componente horizontal. Con esto estaría la magnitud de la velocidad y la dirección. Sacamos el arco cuya tangente es esta relación de velocidades. Tenemos la ecuación para posición a lo largo del eje X. Decíamos que está en el origen inicialmente, posición inicial 0. Y nos queda que el desplazamiento en X es velocidad inicial por coseno de φ por el tiempo. En Y, la posición es esta. Posición inicial, dado que está en el origen, es 0. Sustituyendo la velocidad inicial en Y, velocidad inicial por el seno de φ. Tenemos ecuación 2. El tiempo para un instante cualquiera es el mismo en ambas ecuaciones. Despejando entonces de la ecuación 1 el tiempo, tenemos esa relación y la vamos a sustituir en la ecuación 2. Sustituyendo el tiempo entonces, acá tenemos velocidad inicial, seno del ángulo φ, por tiempo, que es x entre b sub 0 coseno de φ sub 0. Y acá tenemos menos, dado que la gravedad va en sentido contrario al eje, ya ubicamos el signo menos un medio g por el tiempo al cuadrado. Elevamos al cuadrado esta expresión. Podemos entonces acá simplificar esta velocidad. Y seno sobre coseno es igual a tangente. Tangente de φ sub 0 por x. Acá elevamos al cuadrado este término. Tenemos la gravedad dividiendo al 2, velocidad inicial al cuadrado, coseno al cuadrado por x al cuadrado. Tangente de φ es una constante, la gravedad, velocidad, coseno de φ es otra constante. Podemos escribir la ecuación como y igual bx menos cx cuadrado. Y esa es una ecuación para una parábola. En forma general, tenemos que es la ecuación de una parábola. Demostramos entonces que la trayectoria que sigue la partícula es una trayectoria parabólica. El alcance horizontal r del proyectil, o sea, la máxima distancia que puede alcanzar desde que se lanza hasta que retorna al suelo nuevamente, o desde el lugar, el nivel del cual fue lanzado. Esa distancia vertical, y, va a ser igual a 0, parte del origen y retorna a un nivel igual al origen. Solo que se ha desplazado una distancia horizontal x, que es igual a r. Sustituyendo entonces en esta ecuación que teníamos y es igual a 0, y en lugar de x ponemos r, el alcance horizontal del proyectil. Despejando acá, dado que está igual a 0, pasa este al otro lado sumando. La tangente podemos escribir seno sobre coseno. Elevando al cuadrado tenemos 2b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de φ. Eliminando unos términos, este coseno está en ambos lados, cancelamos un coseno, igual a r sub, eliminamos una r. Despejando la r tenemos que r será el 2b sub 0 cuadrado coseno pasa al otro lado a multiplicar al seno entre la gravedad. Hay una identidad trigonométrica que nos dice que 2 veces seno de un ángulo por el coseno de un ángulo es el seno
de 2 veces el ángulo, seno de 2 teta. Entonces, R va a ser igual a B sub 0 cuadrado, seno de 2 phi sub 0 entre G. Vemos que el alcance solo depende de la velocidad inicial y del ángulo de elevación. Para un caso que queremos el alcance máximo de todos, se obtiene cuando el seno es máximo. El ángulo es 90 grados, seno de 90 es igual a 1. Nos va a quedar que R es B sub 0 cuadrado entre G. Ese ángulo entonces de phi sub 0, el ángulo de elevación, para obtener la máxima distancia horizontal es 45 grados. Con esto hemos visto el movimiento parabólico, ya un movimiento en 2 dimensiones. Cualquier duda consulten, se las aclaro con gusto. Y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, muchachos. Nos vemos en un próximo video.